Nuevo contacto en vivo, amigos de BPI TV, analizando estas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre las transacciones que se realicen en oro desde Venezuela o con el oro desde Venezuela. Vamos a conversar para ello con el embajador Milos Alcalay sobre esta situación. ¿Qué repercusiones tienen estas nuevas sanciones? No habíamos visto con transacciones específicas, sino los funcionarios. ¿Qué implicaciones hay? Bueno, están pasando los países de la comunidad internacional de una posición de principios a la acción concreta. Y cada vez en la medida en que el gobierno, el régimen chavista no percibe la necesidad de enfrentar el drama del colapso económico, del colapso político, de las violaciones de derechos humanos, de ese enorme, ese éxodo humano que atraviesa nuestras fronteras, los países preocupados con toda esta dimensión de ruptura con los acuerdos internacionales, con la Carta Democrática Interamericana, con la Convención de Derechos Humanos o a nivel mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, va pasando de una situación que pudiera ser retórica a una concreta que marque las acciones. Es como una escalera que va creciendo, una escalera que no es solamente el caso de los Estados Unidos. Hemos visto cómo la Unión Europea, en la reunión de cancilleres, ratifica las sanciones. Hemos visto cómo han decidido los miembros de la Unión Europea y de la OEA de reunirse. Hemos visto cómo el Grupo de Lima asume también sus situaciones y dentro de ese contexto, los Estados Unidos ha llevado un paso más dentro de la escalera de sanciones ante una indiferencia. Mientras más indiferente y mientras más se niegue a acatar, a cumplir los principios internacionales, las sanciones van creciendo y este es un caso concreto. En materia económica, ¿cómo pudiese afectar esto al gobierno? Porque como han dicho algunos analistas, era un flujo fuerte de financiamiento para el gobierno específicamente. ¿Cómo le puede afectar esto al gobierno de Nicolás Maduro? Lo puede afectar porque en la medida en que la crisis económica, la falta de posibilidades de exportar nuestro principal producto, el petróleo, sea porque tiene un compromiso de pago de la deuda externa a China, o porque tiene un compromiso con Cuba de enviarle 100.000 barriles diarios, o porque han destruido la capacidad de exportación de PDVSA, han recurrido a otras fuentes, como es la fuente de exportar lingotes de oro. Dentro de esa dimensión, esa respiración va a ser frenada. No han tocado el tema petrolero, pero el tema petrolero es como una especie de autoimposición del gobierno que cada vez exporta menos a quien le paga en dólares y trata de cubrir sus compromisos con países como China o la India, en donde ciertamente ese ingreso es menor. El golpe hoy al oro, mañana a los diamantes, pasado mañana a la bauxita y quizás si sigue allí se va a encontrar con la imposibilidad de buscar una solución acorde con lo que la comunidad internacional exige. Es decir, que se cumplan con las condiciones internacionales, que se retorne a un Estado de Derecho, que permita que los ciudadanos venezolanos puedan vivir en paz y en tranquilidad, que liberen a los presos políticos, que permitan a los partidos políticos de moverse con tranquilidad y al mismo tiempo el frenar todo ese apartheid que se ha venido produciendo a través de instituciones como el Carnet de la Patria o con otras imposiciones. De manera que yo creo que este tipo de medidas debería llamar a la reflexión a las autoridades del gobierno para cambiar su prepotencia, cambiar su dialéctica de confrontación permanente y aceptar que ya si no cumple con los compromisos internacionales va a ser cada vez más difícil poder gobernar. ¿Es posible que el tema petrolero, porque en lo que se lee en la sanción, bueno, asegura pues que no solo, que puede tocar otras áreas, entre ellas la petrolera, pero esto no sería más bien un alivio para el gobierno de decir, bueno, ahora no exportamos porque ellos nos están sancionando y quitar así pues del hecho que en verdad es porque no están produciendo? Bueno, el tema es, sin lugar a dudas, una de las acciones que han sabido hacer es victimizarse cuando ellos han sido los victimarios de una serie de medidas. El tema petrolero es un tema que debería verse con
con mucha preocupación porque la exportación a los Estados Unidos es la única que le permite recibir un flujo de dólares, de divisas. Esa forma de haber matado la gallina de los huevos de oro, al endeudarse en la medida en que se ha endeudado con China, pues lo que hace es que la exportación del petróleo a China es para pagar compromisos ya adquiridos en el pasado. O sea que, por supuesto, harán de ese papel una víctima, pero lo que tendría que hacer es cumplir con los acuerdos internacionales y al mismo tiempo ir solucionando los graves problemas económicos, pero también sociales, también políticos y también institucionales. Si no, cada vez será más difícil para el gobierno del presidente Maduro poder seguir adelante en una situación de normalidad. Insisto, no son solo los Estados Unidos, no es solo lo que Bolton anuncia. Es la misma preocupación que hay en la Unión Europea, es la misma preocupación que hay en la comunidad democrática latinoamericana. También quiero consultarle, el 1 de enero, bueno, Maduro fue invitado a la toma de posesión de López Obrador, cuando vemos que la región más bien ha tenido así un rechazo a Nicolás Maduro. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Efectivamente, esa invitación es una invitación que ha sido rechazada por varios dirigentes, expresidentes mexicanos. No te olvides que en México hay una cantidad enorme de venezolanos que están allá y que han tenido que escapar del país para buscar el asilo, el refugio en México, pero también el rechazo de varios mandatarios. El argumento de que el presidente de México invita a todos los presidentes tratando de realizar una justificación de la invitación puede acarrearle desde el inicio un problema grave al gobierno de López Obrador. Lo cierto es que no solamente Maduro, sino todos sus aliados piensan empujar la nave hacia una relación privilegiada con Cuba, con Bolivia, con Nicaragua, pero yo creo que eso va a ser más bien contraproducente, porque las reacciones que va a tener esa posible visita de Maduro, más bien lo que va a generar es una situación más difícil para el nuevo gobierno de López Obrador. ¿Y si se atrevería a ir Maduro hacia allá? Bueno, eso hay que ver, es muy difícil hacer una previsión, los cambios son permanentes. No iba a ir a las Naciones Unidas porque iba a haber un magnicidio y sin embargo fue y dice que caminó, cosa que no es cierta, pero que caminó varias horas por el Central Park y que fue a Harlem. Entonces alguien que dice que no va porque teme el magnicidio, como después a última hora decide ir. De manera que hay como una especie de péndulo. Yo creo que los asesores de Maduro, si quedan algunos con cierto criterio, deberían recomendarle abstenerse de ir y enviar un buen mensaje, enviar a su canciller, establecer algunos mecanismos y no buscar otro aislamiento adicional que se suma a toda esta larga cadena de aislamientos. Muchísimas gracias. Conversábamos con el embajador Milos Alcalay, quien el día de hoy conversaba y daba su opinión explicando un poco sobre las sanciones que ha impuesto Estados Unidos para las transacciones en oro que partan de acá de Venezuela. También hace minutos escuchábamos a María Corina Machado pronunciarse al respecto. Sobre esto, el embajador Milos Alcalay indicaba que lo que se está sucediendo son el énfasis en nuevas sanciones por que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere cumplir con los compromisos aquí en el país de tratar de solventar la crisis que existe y tampoco con los acuerdos internacionales que le están exigiendo que pueda tocar o pueda tratar la situación en Venezuela. También indicaba que hoy es oro, pero en los días subsiguientes puede ser otros minerales que se encuentran en el país. Todo esto para frenar el flujo de caja al gobierno de Nicolás Maduro, estas divisas que le ingresan. Desde Caracas, Venezuela, siempre en vivo, reportó para ustedes Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.
Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.